las coordenadas de investigación. La idea de este trabajo es que ustedes conozcan cuáles son las líneas de investigación de los profesores que imparten clases en el área de enseñanza superior. Esta academia es la academia más numerosa, quiero decir, es la academia donde tenemos inscritos el mayor número de alumnos. Y bueno, justamente por esa problemática en este semestre, dos profesores que pertenecían a otras áreas nos están reforzando. En particular me refiero a la doctora Alicia Ortiz, y bueno, les doy la más y al doctor Gabriel Ornedo, que no ha aparecido, y bueno, les doy la más cordial bienvenida. Esta actividad se enmarca dentro del 20º aniversario del CIDEM, y lo que queremos es compartir con ustedes, bueno, cuáles son las líneas de investigación de los profesores, y que ustedes conozcan que se están impartiendo en sus cursos. Entonces, bueno, les doy la más cordial bienvenida. Ya presenté a la profesora Alicia Ortiz, al doctor César Moreno, a la maestra Leticia Moreno, al doctor David René Thierry y al doctor Philippe Dutré. Entonces, en esta ocasión... Afortunadamente no es clase de francés, ¿verdad? Entonces, bueno, en esta ocasión no vamos a abrir ronda de preguntas porque obviamente los proyectos de investigación de cada uno son muy diversos. Sí les pediríamos que de alguna manera, si hay alguna de las líneas de investigación que están exponiendo los profesores que se acerca a la temática que ustedes están trabajando, busquen a los profesores en sus clases al final del evento o hagan una cita pertinente con ellos para irse poniendo de acuerdo justamente en este trabajo. Entonces, bueno, pues bienvenidísimos y comienzo con una pequeña reseña. Entonces, bueno, vamos a comenzar con Filipe, en este caso, siguiendo un riguroso orden alfabético. Entonces, el profesor tiene 15 minutos. Entonces, bueno, Philippe realizó su maestría en Economía en la Universidad de Aix-Marseille, en Francia, la maestría en Idiomas y Civilización de la Universidad de Lille, en Francia también, y el doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad de París. Además, obtuvo el diploma en Civilización Ibérica en la misma, el diploma en Literatura e Historia Americana en la Universidad de Vermont en Estados Unidos y el Cambridge Proficiency en la Universidad de Londres. En la actualidad, sus líneas de investigación se enfocan a la problemática socioeconómica del desarrollo, a la economía del conocimiento, formación profesional, educación superior y a la relación economía, sociedad y cultura en España, México y América Latina. Ha publicado una decena de artículos de investigación en revistas indexadas e internacionales en México y principalmente en Europa. Ha sido calificado como profesor investigador por el Consejo Nacional Universitario Francés, que es el equivalente al Sistema Nacional de Investigaciones de México desde 1996. El profesor Philippe... 2006. Perdón, 2006. No tenía doctorado. Él también nos apoya es profesor de la maestría de doble titulación, que tenemos un convenio con la Universidad de Bretaña Occidental. Entonces, bienvenidísimo, Felipe, muchas gracias. Sí, pero dijiste esto que quería decir, que voy a decir. ¿Te puedes callar? ¿No dijiste todo? Sí. ¿Está aprendido? Sí. Ah, si no entienden bien el francoñol, por favor, me hacen repetir. ¿Vale? ¿Sí? Porque quieren que hable un poquito francoñol conmigo. El acento no sé. Y tengo dos carreras, ¿eh? Soy de Ciencias Sociales, Economía, pero no gestión. Economía, Sociología, Ciencias Sociales, y tengo otra carrera en lo que se llama en Francia Civilización, que es inmenso. Y aquí estoy en Brest, pero también estoy en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales. Pero como faltaban maestros en el Departamento de Educación, me pidieron si pudiera hacer algo. Y hice un seminario que se llama Educación Superior en México, Instituciones y Mercado. Y publiqué en Suecia sobre el tema, pero mira, lo que las otras líneas de investigación tienen más que ver con ciencias políticas, modelo de desarrollo, diferenciación funcional. Lo que tiene que ver con este departamento es educación superior, y no soy de educación ni primaria ni secundaria. Leí sobre el tema, pero no soy especialista, yo sé más o menos lo que pasa. Estoy enfocado en la educación superior. Y lo ubico más en relación a las ciencias sociales, es decir, conmigo nada de pedagogía, etc. Eso es su parte, no soy especialista en eso, ni en la
la institución educativa, lo administrativo, etc. Yo enfoco mi seminario, mi investigación, más la relación entre educación superior y el entorno socioeconómico. ¿Sí? Es decir, la sociedad, la economía del conocimiento y más particularmente la economía del saber, que es cuáles son los retos en formación profesional, educación superior, etc. Es decir, que si quieren hacer la tesis conmigo, difícilmente puede ser un tema propiamente pedagógico, tiene su interés, pero no es lo mío, y sería más un tema que ubica la educación superior, y nada más está, la educación superior, en relación a los cambios globales. ¿Sí? Los retos a la educación superior, la mercantilización, la instrumentalización, el lugar de la cultura general, etc. Así es más educación superior en su entorno socioeconómico. ¿Sí? Bueno, otra cosa, tengo fama de ser un hueso, de ser exigente. Es un cumplido, a veces me molesta, porque yo para Francia, preguntaré a Regis, por ejemplo, para Francia soy un maestro de lo más común, en todos los sentidos. Y lo que exijo es un mínimo. Exijo un mínimo decente. No la perfección, porque ni lo soy. Apenas empezó a escribir con mucha seguridad y bastante bien, que antes no escribía. Toma mucho tiempo la seguridad intelectual. Y aun siendo francés me ha tomado tiempo. A ver que aprendemos algo aquí. Sí. Me gusta que entendiste el chiste. Pero finalmente quiero un mínimo decente. Y ya no y yo me escuché que quiero imponer el primer mundo aquí, etc. Me escuché de todo, es una coartada. Lo que pido es un mínimo decente, no hay que salir de México. Yo estoy en contacto con el Colegio de México, la UNAM, conozco a gente, lo que piden es exactamente lo que pido. Es decir, no hay nacionalidad, ni etc. El saber es universal, el conocimiento, y lo que pido es lo que piden buenas universidades. Ahora quiero que salgan alumnos. Mi esposa está en el comité de selección para reclutar en las universidades públicas. Lo que pido es el mínimo que hoy se pide en México. Es decir, van a pedir que publiquen en revistas de calidad, y si no hacen el mínimo que exijo, no van a ser capaces de publicar y no van a encontrar chamba. ¿Ok? Y no se pide lo perfecto, no existe un mínimo decente. Lo que no quiero es que hacen tesis, una idea, pedazos de... Un pedazo aquí, ponemos todos juntos, se llama tesis, sin problemática. ¿Okay? Y creo que decir que soy hueso es una falta de respeto al conocimiento, no a mí no me importa. Porque cualquier universidad que sea de calidad pide el mínimo. Por eso hice este taller de investigación. Es un taller que empieza. Lo digo porque tiene que ver también con eso, porque si los que tutoreo los obligo a que vengan a mi taller, porque antes los encontraba el domingo a las 7, el sábado a las 10 en el supermercado, la mitad se va porque te exijo demasiado, vamos a ver a otro, y no quiero estar en ese juego y repetir lo mismo. Así tendrán que venir a mi taller. El taller hay muchos libros, hasta con ecuaciones matemáticas, de cómo hacer una tesis. Es muy complicado el proceso intelectual. Yo vi lo que hacían los alumnos, hice falta eso. Después puse nombre sobre mi práctica. Inventé nombre, porque yo nunca hice clase de investigación, porque en Francia desde niño nos enseñan a estructurar y todo, lo mamamos, para decirlo así. Y a partir de los errores, de lo que me piden, puse nombre, crucé los dos extremos, y es un taller totalmente concreto. Cómo escribir, cómo hacer. Y hasta llevo mis errores. Cuando me rechazan un artículo que tengo que hacer, lo llevo a clase para que vean que yo también cometo errores, cuáles son los errores. Es decir, lo más práctico posible. Y si tutoreo a alguien, tiene que venir a esta clase. Porque ahí están todos los elementos. No es mi método, es el método que se pide en cualquier universidad decente. Y que espero que el CIDEN va a adoptar una normativa. Porque normativa, todavía hay una cultura, si hay normativa, es elitista, nada que ver con eso, porque para mí hay más elitismo en dar
un título sin calidad, que los alumnos no van a hacer nada y el maestro se queda con sus títulos pago y los alumnos se quedan estancados. Para mí hay más elitismo. Yo prefiero ver, hay problemas de metodología, lo vamos a trabajar así. Así, tienen que ir a este taller y lo que habría que ver caso por caso. Pero sí, es más la educación en tanto elemento del gran juego socioeconómico, si les interesa esta versión. Y por ejemplo, última cosa, yo hice una clase que se llama Cambios Globales, porque una buena tesis pone un tema en un entorno más amplio. Y todo sirve porque todo está relacionado con la realidad. Y también hice clases, incluido esta, para que por una vez el mundo en desarrollo mire el primer mundo para saber lo que hacen. Porque siempre reciben todo del primer mundo, desde arriba, y lo adoptan. En mi punto de vista, vamos a entender lo que pasa, vamos a cambiar los papeles, y nosotros vamos a observar lo que pasa en el centro, en el primer mundo. Así también es mi óptica. ¿Sí? Y como buena tesis, pido algo crítico. Yo digo a mis alumnos, me puedes hacer una tarea marxista, neoliberal, pero no quiero algo de café. Quiero que sea probado. Porque la libertad es saber lo que pasa y decidir. Y no decidir sin saber. Así son todos los elementos. Y la tesis escriben lo que quieren, lo que sea académico. ¿Quieren ir a África? Yo veo si el barco tiene rumbo. Sí, tiene rumbo, gracias. Y escriben lo que quieren, que sea académico, no quiero cosas de café. Y porque así concibo la universidad, un espacio crítico y de libertad. Y además no hay innovación si no hay crítica, libertad y democracia. Punto. Así de sencillo. Ya, bienvenida. Pero por favor, superen esta idea, el francés es exigente. Además ayudo mucho porque yo hago casi los índices que no se debe hacer. Yo vi mi director de cine en Francia 5 minutos por año. No iba a su casa, por favor, no entramos. El populacho. Y señor y monsieur. 5 minutos está bien o no está bien. Porque consideran que si tengo nivel de doctorado, voy a ver por qué no está bien. ¿Sí? Y aquí tienen una ventaja porque en Europa no decidimos hacer un doctorado. Es el maestría, el tipo que decide, ven conmigo. ¿Sí? Pero por favor que tengan títulos de buena calidad porque se van a vender bien. Si no, no saldrá bien, no van a pagar un día y otro. Y debemos pasar de una cultura de credenciales a una cultura de títulos. En títulos estamos aquí para ayudar. ¿Sí? Porque si no, el cine va a perder el prestigio que tenía. Y para ustedes, y ya. Gracias. Muchas gracias, Philip. Bueno, le damos la más cordial bienvenida a la maestra Rosa Diana Santamaría y al doctor Braulio Ornedo, que bueno, se incorporan un poco tardíamente. Estamos exponiendo por riguroso orden alfabético, como viene en el programa, entonces bueno, le cederíamos el micrófono al doctor Braulio Ornedo, pero primero voy a leer la semblanza que aparece publicada en la página. Y bueno, ustedes obviamente ya pueden, como comenté, digamos, establecer una relación directa con cada uno de los profesores del área al terminar el evento o dentro de sus clases. Braulio Ornedo: tengo la fugaz sensación de serlo todo, padezco la infatigable certeza de ser nada, navego con la convicción emocionada de que el universo es tan solo un defecto en la naturaleza de no ser. Soy un lector vicioso y empedernido propagador del vicio de la lectura, estudiante obstinado de casi cualquier cosa curiosa desde que me acuerdo, y desde entonces, en lugar de pretender hacerme rico, preferí ser pobre y poeta en simplicidad voluntaria. Misántropo, gozoso de mi soledad, solitario solidario y adepto al involuntario desaliño indumentario. Desescolarizado de origen en el CIDOC de Cuernavaca, por conducto de las circunstancias azarosas de la vida, pero merecedoras de todo mi agradecimiento. Especialista gustoso, a partir de entonces, en no volverme especialista. Aprendiz perenne de casi todo, aunque nunca llegue a tener una especialidad para saberlo todo de casi nada. Mucho abarco, pues, sin preocuparme por apretar. Helenista aficionado y estudiante alucinado de las tradiciones del pensamiento humanista en las artes y las ciencias. Bienvenido, doctor. ¿Te inspiró en Ivanovich? Gracias por el comentario, Flip. No solo me inspiré,
Me considero un lector devoto de Iván Illich, me considero un propagador de esas cuestiones críticas, no solo alrededor de la educación, sí, de manera preponderante en la educación, pero no solo alrededor de la educación. Me cuesta tanto trabajo reconocer a los especialistas, y peor aún, reconocerme yo mismo como especialista, que me extraña que me hayan invitado a esta actividad. Me extraña por razones naturales. Enuncié también mi misantropía. Parezco una misantropía incurable. Cuando estoy ante un grupo me siento verdaderamente aterrado. Y ese terror tiene que ver con la dificultad de compartir los puntos de vista preponderantes en nuestra educación. Empiezo por una crítica que me parece urgente. El nombre de enseñanza superior para nuestro posgrado me parece un supremo desacierto, me parece una verdadera barbaridad en términos de dar preponderancia a la enseñanza y olvidarse que lo importante en la educación es el aprendizaje. Todo lo que importa es aprender. Enseñar es una de las muchas maneras de aprender. Me atrevo a decir que ni siquiera la más importante. Cuando nos hablan del dichoso proceso de enseñanza-aprendizaje, en realidad lo que nos están vendiendo es una patraña, una manera de concebir la justificación de nosotros los docentes y de no perder la chamba, por supuesto. Aprender es lo fundamental en la vida, y lo fundamental en la vida no lo aprendemos en la escuela. Nadie nos enseñó a ser padres o a ser hijos, nadie nos enseñó a ser amantes o a ser amigos. Nadie nos enseña las cosas importantes en la vida porque esas se aprenden de forma natural. ¿O alguno de ustedes tomó un curso presencial o virtual de cómo enamorarse? ¿Tiene sentido si quiere anunciarlo? Me parece que confunde socialización primaria y secundaria. Agradecería muchísimo. La socialización secundaria. O sea, respetemos los tiempos de cada profesor, que ese es el formato que indiqué desde el principio, por favor. Muchísimas gracias. Es usual, Felipe, no les extrañes, parte de su propia naturaleza. ¿De qué? No hago ningún comentario más porque no venimos a polemizar tú y yo, venimos a tratar de establecer cuál es nuestra forma de trabajo, cuáles son los contenidos de nuestro seminario. Sí sé que incomoda, sí sé que el pensamiento crítico inmediatamente mueve el piso. Sí sé que hablar de educación en donde lo preponderante es el aprendizaje, pues incomoda a todos los que nos dedicamos a la disqueenseñanza, y peor a la superior. Ya lo dijo Alfonso Reyes con mucha claridad: déjense de tratados de pedagogía, déjense de métodos de didáctica. La educación es el ejemplo, poner el ejemplo de una generación a otra. Poner el ejemplo en la casa, poner el ejemplo en el barrio, poner el ejemplo en la ciudad y en el municipio donde habitamos. Lo importante, decía, es el aprendizaje. Y el aprendizaje eventualmente se aprende en las escuelas. Con ciertos profesores en particular que creen saberlo todo y creen saber la mejor manera de transmitirlo. Nuestro seminario es un seminario de investigación. Reitero la petición, maestra Berchicasa, es un seminario de investigación, no un seminario monográfico, a pesar de que van como 6 semestres, y así lo mando, pero sigue publicándose como seminario monográfico. Vayan ustedes a saber por qué. El seminario se titula Iván Illich, alternativas políticas, filosóficas y culturales a la educación sin escuela. Para la mayoría de ustedes va a resultar un sinsentido. ¿Cómo que educación sin escuela? Si ya aprendimos que educación es igual a escuela. Y precisamente ese es el propósito de la educación escolarizada: hacernos creer una serie de patrañas, hacerlas carne en nuestra carne, hacer la sangre en nuestra sangre, y que nuestro resultado como educados a partir de la escuela sea la servidumbre voluntaria. Aceptar siempre con un sí y olvidarse que la libertad estriba en decir no.
decir no. Alguna vez una consigna que seguramente no todos leyeron en el Mayo francés decía: el papel de los docentes es subvertir, el papel de los estudiantes es disentir, no estar de acuerdo. Es un seminario donde tratamos de explorar de manera conjunta el pensamiento crítico. Es un seminario donde se alienta la conversación entre pares, donde no hay alguien que habla de manera preponderante como protagonista merolico, porque es el que sabe el esquema propio de la escolarización, y hay otros que escuchan de forma pasiva, porque son los que no saben por definición. No, en nuestro seminario alentamos la participación activa y crítica de todos los inscritos. ¿Y cómo lo alentamos? Entendiendo que hay al menos 3 tramas educacionales que Iván Illich marcó con cierta claridad. La primera, la lectura gozosa, leer por placer, no por obligación de lo que me recomienda mi maestro que sí sabe. Leer por gusto, leer con ese placer extraordinario que nos produce vivir la vida que otros soñaron. Leer, leer, leer. El alma olvida las cosas que pasaron. Se quedan las que quedan, las humanas pasiones, el pozo de la espuma. Leer, leer, leer. ¿Seré lectura mañana también yo? ¿Seré mi creador o mi criatura? ¿Seré lo que pasó? La primera de las tramas entonces es la lectura libre y gozosa, con una orientación, con una confrontación, con un dejar hablar al otro que también sabe, porque como bien lo señaló Alfonso Reyes, todo lo sabemos entre todos, y es a lo que aspiramos precisamente en nuestro seminario. Primera trama educacional, la lectura gozosa, abierta, placentera. Segundo, la conversación entre iguales, no la conversación jerarquizada que este mismo espacio arquitectónico establece. Aquí están los que saben, aquí estamos los que sabemos, parodiándome, y allá están los que no saben y necesitan orientación. No, creemos en la lectura gozosa y creemos en la conversación igualmente placentera. Leer y conversar lo que hemos leído es finalmente lo que le da sentido a vivir. Es uno de los muchos caminos de aprender, es una de las muchas formas de poder establecer que todo lo sabemos entre todos. La tercera trama educacional, las 3 me referí hace un momento, es el discipulado. Yo no niego la necesidad de la enseñanza. Lo que señalo críticamente es su preponderancia, como si enseñar y aprender fueran las únicas conexiones que hay entre ambos verbos. Gracias. ¿Cuál es el propósito de este seminario? Leer, conversar y establecer una relación de discipulado. Si todos lo sabemos entre todos, todos podemos aprender entre todos también, el uno del otro. Todos tienen algo que decir, todos tienen una oportunidad de poder expresar eso que les inquieta, y eso es lo que buscamos. ¿Recuerdan el título? Alternativas prácticas, políticas, jurídicas, filosóficas, históricas a la educación sin escuela. Es un tema urgente. Tenemos una reforma educativa en la que su voz hace falta que se exprese. Una reforma educativa que ponga el énfasis no en el empleo, no en las condiciones políticas, no en las condiciones económicas, sino en recuperar que el aprendiz es quien tiene la iniciativa y la responsabilidad por aprender. Estudiantes motivados son estudiantes libres, estudiantes que tienen esa sed y esa hambre inagotable por aprender. Es lo que esperamos en nuestro seminario.
bienvenido el pensamiento crítico, bienvenida la disidencia, bienvenida la capacidad de decir no. Gracias. Gracias, Carlos. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Marcelo Carrillo Babani. No lo voy a incorporar en este momento para que conozcas un poco cuál es la dinámica, ¿no? Entonces, bueno, voy a seguir con el riguroso orden alfabético con el que veníamos trabajando. Parte, digamos, de esta idea es que, digamos, ustedes conozcan las líneas de investigación de los profesores y también entre los mismos profesores puedan conocer qué están trabajando sus colegas, con la idea de, bueno, si llega algún alumno con un proyecto de investigación que no necesariamente sea afín, de alguna manera pueda canalizarlo al profesor que está trabajando en esa área. Pues bienvenidísimo. Seguimos con Leticia Moreno. La maestra Leticia Moreno obtuvo su título de profesora en la Escuela Nacional de Maestros, realizó estudios de licenciatura en el Colegio de Psicología de la UNAM, cursó una maestría en Psicología Genética y Psicopedagogía en la Universidad de París 5, Francia. Realizó un diplomado sobre estudios en el taller de aprendizaje de investigación de grupo operativo y actualmente se encuentra realizando estudios de doctorado en pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora extraordinaria del CIDEM y coordinadora del área del Sistema de Universidad Abierta, en particular de la licenciatura en pedagogía que tenemos aquí. Y bueno, labora en el CIDEM, según veíamos ahora, desde 1996. Bienvenida, Leti. Pues buenos días a todos. Yo agradezco que el CIDEM... ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Aprendido? Gracias. Yo agradezco a la institución y, bueno, a la maestra Lourdes que se ha ocupado, porque verdaderamente este es un evento muy necesario y útil, y espero que se cubra uno de los objetivos, que es el conocimiento de los colegas para formar después algunos grupos colegiados para impulsar algunos temas de investigación. Yo no tengo que decirles más que cuando me enteré del evento y me dijeron el objetivo, fundamenté los dos cursos que yo imparto en posgrado y los fundamenté. Les voy a dar una parte muy breve de explicación respecto a estos dos temas o campos de investigación, y me voy a permitir leer lo que preparé porque lo escribí, son 3 cuartillas y media nada más. Bien, yo efectivamente, como lo dijo la maestra Lourdes, soy y me considero docente investigador, como es mi plaza en la universidad, y toda mi trayectoria en la universidad, que ya tiene 32 años, he trabajado como una profesional de la educación, pero no soy pedagoga, yo soy licenciada en psicología. Posteriormente realicé una maestría en psicopedagogía, que siempre he pensado que son áreas afines y que en otros países como en Argentina o en España hay licenciatura en psicopedagogía. Entonces me ocupo de la educación con todos los aspectos psicológicos que están relacionados con esa área. Bien, voy a decirles que los 2 seminarios que aquí he impartido son Educación en Valores, y actualmente y desde hace muy poco, 3 semestres, trabajo con Historias de Vida. Voy a fundamentar ambos temas. Una breve introducción, y creo que de esta manera, y leyéndoles estas 3 cuartillas, que espero no tomar más tiempo, queda más clara mi posición frente a mi función como docente de posgrado en esta institución. En México, como en todo el mundo, vivimos cambios acelerados y profundos, políticos, económicos y culturales,
que en las últimas décadas, 4 yo diría, van dejando marcas profundas en la sociedad. La dimensión de la cultura no escapa a estas intensas transformaciones. Basta decir que las famosas TICs son nuevas tecnologías de la información y la comunicación que han transformado no solo a la información, sino también a la educación, y la circulación de la información es otra, completamente nueva. La utilización del conocimiento ha producido cambios que, lejos, desde mi punto de vista, de mejorar las condiciones de la vida humana, han aumentado la incertidumbre. En nuestro país estos procesos se han acelerado. Sabemos todos que el número de pobres se ha excedido hasta alcanzar el 50% y más, según las cifras oficiales. La inseguridad ha aumentado y la impunidad sigue caracterizando la vida política y social, que ha generado desconfianza y desesperanza. Las dificultades y las pugnas entre diversos grupos sociales parecen mostrar que no sabemos aceptar y manejar las diferencias y que somos, por tanto, indiferentes al sentido de equidad. Finalmente, que la transición a la ansiada democracia parece alargarse demasiado. Bien, independientemente de la posición que se adopte en relación con el neoliberalismo, la globalización y sus efectos, es un hecho que los procesos y los sistemas educativos no están al margen de estos fenómenos. Por ello, una de las preguntas generales que pueden hacerse los investigadores es la siguiente: ¿de qué manera estos procesos y sistemas contribuyen a construir o reforzar un conjunto de valores y a debilitar otros? Nos interesa saber de qué manera influyen estos en los criterios axiológicos que rigen las políticas educativas y la estructura social y la estructura escolar en particular. Y nos interesa saber qué elementos de la formación de los docentes y de los estudiantes en maestría de la educación deben ser transformados para contribuir a mejorar las situaciones educativas concretas. Así, al relacionar estas dimensiones de procesos educativos con el proceso de debilitamiento de determinados valores, se conforma uno de los campos de estudio educativo que es el que me interesa, es decir, la formación de sujetos realizadores de valores para ejercer la democracia. Por todo lo anterior, el panorama de la crisis generalizada en todos los ámbitos de la vida de la educación. Entonces, esta propuesta de educación en valores es con el deseo de recuperar algo esencial que hemos perdido: la función formativa. Ahora voy a argumentar ambos temas muy brevemente, ¿sí? El docente se ha considerado factor primordial en la relación pedagógica, relación que tradicionalmente se ha establecido a través de los conocimientos del currículum y como un saber a confrontar y a descifrar. Sin embargo, la formación del docente es un espacio en donde deben ser consideradas
las determinantes psicológicas y sociales de los sujetos implicados, así como los modos de relación intersubjetiva que marcan su historia en tanto sujeto social. Existen investigaciones que demuestran cómo las vicisitudes que todos y cada uno de nosotros experimentamos en nuestra vida escolar, personal, a través de los vínculos con los otros, con maestros, padres y demás figuras significativas, resultan determinantes en nuestro desempeño a lo largo de nuestra vida y específicamente en nuestra vida profesional. Lo anterior ofrece así fundamentos teóricos y prácticos que se podrían y se pueden incluir en la formación de docentes y que estamos seguros permitirían incidir en la complejidad de procesos de aprendizaje tanto en los alumnos como en los profesores, como lo acaba de decir mi colega antecesor. Bien, entonces, yo no tendría que decir sobre estos dos temas más que, bien como dije en la introducción, en México el momento histórico social que vivimos requiere de una formación y de una investigación de sujetos participativos y realizadores de valores como respeto a la diversidad, a la igualdad y a los derechos humanos en general. Eso fundamenta el tema de educación valoral. Y también, si somos analíticos y realizamos un análisis franco, lo esencial de la tarea educativa es tratar de formar mejores seres humanos, y poco sabemos acerca de cómo hacerlo. Sabemos algo en el orden del conocimiento. Hay teorías del currículum, hay organización del mismo por competencias, hay metas cognitivas y sistemas de evaluación, y así se logra enseñar pues las distintas disciplinas, matemáticas, geografía, física. Se logra, no siempre, pero incluso en algunas ocasiones, que los alumnos aprendan a aprender realmente y que se apropien de destrezas y habilidades intelectuales. Pero en muy pocas ocasiones logramos que los alumnos desarrollen visiones comprensivas del mundo e integren conocimientos multidisciplinarios, y casi nunca logramos que se acerquen al conocimiento y al enigma de sí mismos. Así, en el orden del conocimiento podemos lograr algo. Sin embargo, el conocimiento no hace necesariamente mejores a los hombres. El conocimiento es una vertiente de perfectibilidad humana muy importante, pero no la más importante. Por último, en este campo está el ámbito de la persona humana como campo misterioso e inaccesible, en el que se desarrollan fuerzas y procesos, el campo de la interacción, en el que hay procesos, atracciones, afinidades, solidaridades y esperanzas. Ahí es en donde se abre la posibilidad tenue, pero real, del conocimiento del sujeto de sí mismo, de la decisión libre. Efectivamente, el conocimiento nos da instrumentos, elementos para conocer el mundo y para conocernos a nosotros mismos, y eso amplía nuestras posibilidades de elección y de ser libres. Considero que desde hace mucho en la formación mexicana de todos los niveles
se ha dejado de lado la función formativa. Sin embargo, actualmente la formación de personas en el ámbito educativo encargados de la docencia se inscribe como una actividad fundamental frente al reto de transformar la educación. Yo coincido con lo que decía el maestro, el doctor Ornedo, respecto a que no sé por qué se llama el posgrado en educación superior, de enseñanza, sí, enseñanza superior. En la universidad cambió el posgrado, hicimos nuevos planes y esto fue con lo que se inició. Entonces yo me remitiría aquí a citar a un autor, filósofo español, que dice: los maestros suponen que porque son maestros de educación superior son superiores, cuando la educación tiene que ver con muchos ámbitos y es tan amplio el campo que abarca la vida de todos nosotros desde que nacemos hasta que nos vamos. Yo creo que me pasé el tiempo, ¿no? ¿Me sobra? Bueno, entonces quiero decirles que como psicóloga profesional de la educación, quiero decirles que yo me he ocupado del desarrollo humano, del desarrollo del sujeto, me he ocupado también del aprendizaje, que es parte del desarrollo y de la formación de los sujetos, y quiero trabajar mucho para que en el campo de la educación superior se abran estos ámbitos de investigación en donde los docentes, y ustedes pueden ser docentes formadores de los formadores, se estudie todo lo que es el sistema educativo mexicano en todos sus campos, y yo enfatizaría el conocimiento del propio investigador y del propio docente a través de las historias de vida, que es un campo muy reciente, y a través del conocimiento. Los valores no se enseñan, se realizan, de ese ámbito ético para la formación también ética de los docentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, parte, digamos, de este esfuerzo es, además de que ustedes conozcan las líneas de investigación, un poco ya lo adelantó Leti, es tratar de hacer un trabajo más coordinado en cada una de las áreas. Entonces, bueno, esta es la primera actividad que tenemos. Y bueno, como les comenté al principio, se enmarca justamente dentro del 20º aniversario del ICIDEM. Nuestro siguiente participante va a ser el doctor César Moreno. Él lamentablemente tiene un compromiso, entonces va a tener que retirar en algún momento dado. Entonces, bueno, le doy la palabra. Él tiene estudios en fenómenos sociales desde el final de la década de 1980, titulado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, con maestría y doctorado en la Universidad de Londres. Profesor investigador durante 38 años en la UAM Xochimilco, actualmente en retiro. Profesor de Metodología de Investigación en Ciencias Sociales. Fue profesor de las principales universidades ubicadas en la Ciudad de México, en Epacatlán, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Iberoamericana, Universidad del Valle de México, Universidad La Salle y del Instituto Tecnológico Autónomo de México en materias conectadas con la epistemología y la teoría del conocimiento. Actualmente colabora en el CIDEM en las áreas de enseñanza superior y en filosofía, y básicamente. Bienvenido, César, porque gracias. Gracias, Lourdes. Yo voy a empezar al revés. Desde la primera vez que me encontré con la necesidad de estar frente a alumnos de doctorado, colaborando con el doctorado en Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco, resentí una situación vital por parte de las personas que acceden, sobre todo en estos últimos tiempos, a estos niveles de estudio. ¿Qué fue lo que resentí? Siendo todos ellos profesionales ya probados en muchas áreas, todos ellos, siendo además competentes en sus propias áreas,
por azares del destino y de la administración, tuvieron que verse compelidos, es decir, obligados a acceder a niveles superiores de estudio. Y este aquí, que tanto en la UAM como en el CIDEM, versa fundamentalmente todo este proceso en una cuestión a la cual no estaban acostumbrados, que era a investigar. Y este aquí, que mi enfrentamiento con esa angustia vital, viendo a los candidatos ir por 20.000 lugares donde no encontraban nada porque no sabían qué buscar, o ir buscando quién sabe qué porque nunca se habían puesto a pensar qué era lo que realmente les interesaba, en ese momento comencé a perfilar algo que terminó siendo un libro que se llama La construcción del objeto de estudio. ¿Por qué razón? Porque justamente lo que no tenían como base era lo que, por azares también de la vida, tuve la oportunidad de colaborar con uno de los últimos colaboradores vivos de Piaget, que murió hace apenas menos de un año, que fue don Rolando García Boutique, el cual me condujo a revisar toda mi formación desde la que obtuve en la Complutense de Madrid, para poder entender cuál es el proceso de generación cognitiva. Y entonces se juntaron las cosas. Lo que yo tenía frente a mí en los profesionales que estaban llegando a la educación, los últimos grados de educación formal en los niveles de doctorado y maestría, no sabían construir un objeto de estudio. Y esa fue mi inicial colaboración con el CIDEM. Venía yo, en ese sentido, conectado con la UAM en el doctorado de Ciencias Sociales y en la maestría de Planeación y Desarrollo de la Educación. Por tanto, me pareció natural meterme a tratar de proporcionar las bases epistemológicas para dos grandes procesos, tanto para el aprendizaje como para la investigación. Y en eso consiste realmente lo que yo doy aquí. Ahora bien, mi línea de investigación viene desde hace 20 años, aproximadamente en el año 90-92, cuando a resultas de la gran crisis de paradigmas en las ciencias sociales, las grandes síntesis, las grandes modalidades de aproximación a los hechos sociales entraron en crisis. ¿Por qué? Porque la realidad iba más rápido de lo que podían haber previsto cualquiera de las modalidades que se habían generado a partir de las grandes formas que en ese entonces existían y existen todavía, pero como parceladas, como era el estructuralismo, el estructural funcionalismo, el marxismo, cualquiera de ellas. Cuando entran en crisis, a finales de los años 80, yo derivé mis estudios y mi análisis a qué pasa con el ser humano cuando cae en un segundo útero adicional al útero materno del cual salimos cada quien de nosotros, e ingresa al útero social y comienza a adquirir su estancia en este mundo a partir de una serie de puntos relacionales que se nos da la propia sociedad que le precedió. En algunos casos sí, había sido esto incluido en la ideología, había sido incluido en elementos que esas grandes modalidades discursivas planteaban como instrumentos de análisis. Sin embargo, se quebraron lanzas cuando desde el eurocomunismo comenzó a venir una crítica muy severa a las modalidades marxistas fuertes, que era que habían dejado como moneda de cambio lo que se consideraba como superestructural, es decir, la cultura. Y aquí fue donde, a mi entender, era necesario proceder a la sociología del conocimiento para determinar cómo es que se genera esa cultura, cómo es que esa cultura pasa de una generación a otra. Y son los valores, como decía en este momento la maestra Moreno, son los valores los que se van transmitiendo. ¿Pero cómo? ¿Cómo generan un mundo?
cómo generan un telón de fondo que da sentido al propio actuar humano. Eso comencé a estudiarlo desde los años 85 a 89, siendo los últimos años que yo di clases en la Ibero. A partir de ahí derivé a un área de investigación privilegiada, que la fundamos en la UAM, que se llamó Polemología y Hermenéutica. ¿Por qué estas dos palabras? ¿Por qué polemología? ¿Y por qué hermenéutica? Polemología porque era la teoría del conflicto, y el conflicto se genera tanto al interior del individuo, como entre los individuos, como al interior de la sociedad, como intersocietalmente. Entonces, el ver cómo el conflicto va generando situaciones de tensión, no se trata de una pretensión superadora de la dialéctica materialista, no, se trata de la observación empírica de cómo esto procede, hasta llegar a determinar que no es posible resolverlo si no es en virtud de la interpretación que hagamos de él mismo. Por ello viene la hermenéutica. Y no solamente era la interpretación hermenéuticamente hablando, para dar la redundancia, en los textos, no, en las actividades mismas de los seres humanos. Por lo tanto, es una hermenéutica que desciende a tratar de interpretar el sentido de los hechos. ¿Hacia dónde van los hechos? ¿Dónde se puede ver esto con extraordinaria transparencia? En la historia. Indudablemente es la historia, la maestra de la vida que decía Cicerón, la que nos plantea la posibilidad de determinar direccionalidades. De ahí nació mi tesis de doctorado, porque se conecta con los valores. Lo que encontré es terrible, ¿eh? Lo que encontré es que las instituciones de educación superior en México, analizando a ITAM y a la UAM, no hacen absolutamente nada, ni inciden en lo que ya traen previamente determinado los alumnos en su primera infancia, de tal manera que no cambian absolutamente nada su direccionalidad. ¿En dónde nos coloca eso a las instituciones de educación y de educación superior? Dejo la interrogante, pero que es muy difícil de mover los marcos referenciales valorativos con los cuales ingresamos a este mundo. Por lo menos yo empíricamente lo mostré en dos universos tan distintos como el ITAM, que genera el gran, diríamos, la gran expectativa de las direccionalidades de las grandes empresas, y la UAM, que fue la contestataria número 1 a partir de los años 70, donde nos congregamos todos los que no estábamos de acuerdo después del 68. Y sin embargo, sus alumnos, en un caso y en el otro, en política, en cultura, en cuestiones de solidaridad social y en cuestiones de trabajo, son más parecidos que diferentes. De ahí salió mi tesis de doctorado. Entonces les he platicado la cuestión al revés. Desde que me enfrenté con el doctorado de los demás hasta que yo llegué a decirles mis líneas de investigación. ¿Qué investigo entonces? Dos cosas. Fundamentalmente, cómo repercute un contexto social determinado en la forma de pensar, podría ser estudios sobre la ideología. Y segundo, cómo es que se genera el objeto de conocimiento en un proceso de investigación acotado como es una maestría o un doctorado formalmente establecido. Muchas gracias. Bueno, le voy a ceder la palabra a la doctora Alicia Ortiz. Ella en realidad de origen pertenece a la Academia de Ciencia Política, pero como les comentaba antes, y pues como esta academia es muy numerosa, pues nos vimos en la necesidad de reforzarla, y bueno, en este semestre se estrena dando clases en esta área. Alicia Ortiz obtuvo el doctorado en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con mención honorífica. Maestría en Sociología Política por el Instituto Mora
y la licenciatura en la misma disciplina por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Cursó diplomados sobre educación en derechos humanos y educación superior y nuevas tecnologías de la información y comunicación por la UNAM, responsabilidad social empresarial por el ITAM y el Banco Mundial, y sobre periodismo por la Universidad del Sur de California en Los Ángeles y el ITAM. Ha trabajado como periodista, editora y colaboradora en diversos medios de comunicación, Reforma, El Economista, Expansión. Realizó la memoria institucional de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, fue autora de los protocolos para la atención de víctimas de explotación sexual y trata de personas realizadas por el CIDEM, Infancia Común y el DIF, dirigidos a los sectores de educación, salud y procuración de justicia. Ha impartido la materia de derechos humanos en la Maestría de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de estudios de comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y en el INCIDEM ha impartido los seminarios Fundamentos para la construcción de la cultura de los derechos humanos y derechos humanos, movimientos sociales, participación ciudadana y organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias, Alicia. Bienvenida. Muchas gracias, Lourdes, muchas gracias a todos por esta oportunidad. Cuando Lourdes me comentó de este planteamiento de ampliar y, como dices, pues, diversificar y también reforzar la parte académica para esta especialización, que es la más numerosa, entiendo que es la más numerosa, que es la que tiene mayor demanda, pues la verdad lo acepto y lo agradezco como una muy valiosa oportunidad. Yo me integré al CIDEM, pues también siguiendo la línea de trabajo que venían desarrollando en los temas de derechos humanos, e inicialmente, precisamente a partir de mi formación en las áreas de ciencias políticas y sociales, trabajé el tema de movimientos sociales. En general, lo que yo he planteado es el tema de los derechos, desarrollar los derechos humanos como una cultura, de tal forma que para desarrollar un seminario en esta especialización diseñé el programa que llamé Educación y Derechos Humanos, una perspectiva desde la complejidad. ¿Y por qué la complejidad? Me voy a permitir, si me permite, voy a leer lo que definí como el contenido y delimitación de este seminario. Lo planteo así: educación y derechos humanos son aspectos de la vida social que debieran estar estrechamente vinculados. Impulsar programas educativos desde una perspectiva de los derechos humanos implica un replanteamiento del paradigma vigente, el cual propicia la enseñanza de conocimientos fragmentarios o débilmente articulados, para optar por una perspectiva desde la complejidad. Se trataría que se permita a los educadores y educandos desarrollar programas de enseñanza-aprendizaje comprensivos de la compleja interacción de los elementos que intervienen en los procesos sociales, y por lo mismo efectivamente significativos y factibles de llevar a la práctica para impulsar el desarrollo humano de los educandos, aportándoles herramientas intelectuales de notable valor y eficacia para afrontar los conflictos que aquejan a la sociedad. De esta forma, en este curso se analiza la situación de esta materia en México, es decir, iniciando con el estudio de los derechos humanos, su evolución e instrumentos jurídicos e institucionales, tanto nacionales como internacionales, de promoción y protección, análisis de su vinculación con los procesos educativos para asumirlo como esa cultura en construcción, e insisto, su comprensión desde una perspectiva de la complejidad, previo entendimiento de los fundamentos de este enfoque teórico-metodológico. De esta forma yo encuentro muchos puntos de conexión, de comunión, digamos, con los que han venido aquí planteando mis colegas, en el sentido que yo me he encontrado también trabajando, como comentaba, en la Facultad de Ciencias Políticas, con el problema de que la eficiencia, o con la realidad de que la eficiencia terminal en las instituciones de educación superior, a partir de la necesidad de desarrollar un proyecto de investigación, una tesis, se ha vuelto una verdadera coladera, un nudo en donde mucha gente queda atorada, y coincido plenamente con el doctor Sad en el sentido de que noto que hay una notable dificultad para definir ese objeto de estudios. Ahí es donde la perspectiva que yo estoy planteando es este tema de la complejidad. ¿Por qué la complejidad? Porque a diferencia de
todavía en buena parte del siglo XX, partimos de un paradigma en donde esta fragmentación de estudios, esta fragmentación de áreas, pues se ha revelado efectivamente como necesaria para ordenar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y se llega a tal grado, por ejemplo, hablando del caso de la UNAM, y en general de todas las instituciones de educación superior, que así están organizadas, están las facultades, bueno, aquí mismo así estamos organizados, están organizadas cada área de conocimiento. Y analizando ese desarrollo del conocimiento, a mí me pareció muy rica, muy integradora y muy bien articulada la perspectiva del doctor Edgar Morin, sociólogo francés, aún vigente, practicante, y que también se ha venido él apoyando en todos estos desarrollos tecnológicos y de desarrollo científico en las áreas, en todo aquello que se da a conocer como las ciencias duras. Alguien decía que las ciencias duras procuran una mayor precisión, cuestiones por el estilo, y que nosotros, las ciencias sociales, las humanidades, pareciera que somos ciencias blandas, digo, versus duras, pero que también lidiamos con problemas verdaderamente rudos y sobre todo complejos. Entonces, ¿cómo entender esas problemáticas? Ahí es donde esta perspectiva me ha parecido muy enriquecedora y que también me permite retomar el tema de los derechos humanos como esa perspectiva que debiera ser integrada de una manera transversal en los conocimientos y en nuestra propia práctica profesional. Me permito leer unos párrafos de los planteamientos de Edgar Morin sobre eso de qué es la complejidad. Nos dice Morin: a primera vista, la complejidad es un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados. Presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Al mirar con más atención la complejidad, es efectivamente el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares que constituyen nuestro mundo fenoménico. Así es que la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del desorden, la ambigüedad y la incertidumbre. De ahí la necesidad para el conocimiento de poner orden en los fenómenos, rechazando el desorden, de descartar lo incierto, es decir, de seleccionar los elementos de orden y de certidumbre, de quitar ambigüedad, clarificar, distinguir, jerarquizar. Pero, y ahí donde se subraya un gran pero, tales operaciones necesarias para la inteligibilidad corren el riesgo de producir ceguera si eliminan a los otros caracteres de lo complejo. Y efectivamente eso es lo que ha sucedido en buena medida con esta tendencia a la hiperespecialización, que nos volvemos ciegos respecto a cómo todo este conocimiento puede articularse y debe y es completamente comprenderlo, porque efectivamente está articulado con todas las áreas de conocimiento. Entonces dice Morin: la comprensión compleja engloba explicación, comprensión objetiva y comprensión subjetiva. La comprensión compleja es multidimensional, no reduce al prójimo a uno solo de sus rasgos, uno solo de sus actos, sino que tiende a aprender conjuntamente las diversas dimensiones o diversos aspectos de su persona, y diría también en su caso de un fenómeno social o de un objeto de estudio, como quiera que éste se haya delimitado. Tiende a insertarlos en un contexto, en sus contextos, y por ello busca a la vez concebir las fuentes psíquicas e individuales de los actos y las ideas del prójimo, insisto, sean estos individuales o sociales, sus fuentes culturales, sus fuentes sociales o comunitarias, sus condiciones históricas, eventualmente perturbadas y perturbantes. Apunta a captar sus caracteres singulares y sus caracteres globales. En un sentido, yo diría por tanto que la aspiración a comprender la complejidad lleva en sí misma la aspiración a la completud, porque sabemos que todo es solidario y multidimensional, pero en otro sentido, la conciencia de la complejidad
nos hace comprender que no podremos escapar jamás a la incertidumbre y que jamás podremos tener un saber total. La totalidad no es verdad y pretenderla son dogmas que van en contra precisamente del desarrollo del conocimiento. Estamos condenados al pensamiento incierto, un pensamiento acribillado de agujeros, a un pensamiento que no tiene ningún fundamento absoluto de certidumbre, y sin embargo somos capaces de pensar, de aprender y de generar conocimiento en esas condiciones dramáticas. Hay una cifra que distingue mucho el pensamiento de Morán, que dice: el conocimiento es navegar en un océano de incertidumbres sembrado de archipiélagos de certidumbres. Yo diría que esos archipiélagos son precisamente nuestro objeto de estudio cuando le delimitamos. Hasta relativamente hace pocos años, yo creo que no dudaría en pensar que la mayoría de nosotros nos formamos en esa etapa en donde conseguir información era un verdadero reto. Saber ir a la biblioteca, identificar qué autores nos podrían ayudar. Ahora estamos en un mundo totalmente distinto en ese sentido, y el avance del conocimiento, las formas de su difusión, de su producción y reproducción se han potenciado de una manera exponencial en los últimos 40, 50 años. Estaba viendo que, bueno, creo que en estos días se están cumpliendo 20 años de esta red social que se llama Facebook, y ahora muchos de nuestros educandos, bueno, muchos de quienes están en el proceso de la formación, pues están realmente utilizando nuevas maneras de comunicación, de integrar los mensajes, los conocimientos, de difundirlos, de diversificarlos, y todo eso nos representa un gran reto que, como les decía, yo advertí que se presenta como muy marcado a la hora de que nosotros aquí en estas especialidades pues nos vemos orientados o en la necesidad de precisar y definir un proyecto de investigación. De hecho, tal proyecto entiendo que es parte fundamental cuando se hace el proceso de selección, porque implica que la persona ya tiene más definido y más determinado cuál va a ser ese eje a partir del cual va a estructurar las materias que curse y los conocimientos que irá, y los trabajos y las áreas que irá investigando. Yo les había planteado que, bueno, en ese aspecto siempre es importante analizar, reconocer cuál es el estado del arte, que es un punto, digamos, básico en el desarrollo del proceso de investigación, pero precisamente para poder entender en qué parte dentro de este concepto de complejidad nos vamos a situar, cuál es ese archipiélago al que nosotros queremos arribar y cuáles son en un momento dado, por qué estamos considerando que eso es lo que nos vamos a concentrar, cómo lo vamos a contextualizar y sobre todo desarrollar y entender qué significa eso que ahora también es tan citado de la inter, multi y transdisciplinariedad. Ya no podemos estar hablando de especialidades aisladas, de conocimientos desarticulados, y realmente desarrollar esos procesos se presenta como todo un reto. Sin embargo, el hecho de estar aquí, de haber ya desarrollado un proceso de enseñanza, de aprendizaje, una práctica, son herramientas fundamentales que nos permiten, pues digamos, aportar en este camino del desarrollo social. Bueno, esa sería la oferta, el planteamiento de programa que yo estoy desarrollando aquí. Lo hago con un gran agradecimiento, porque, como decía, yo comparto mucho esta idea de que enseñar es una de las muchas formas de aprender, y sin duda yo me he visto muy beneficiada y muy agradecida por estas oportunidades. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, me da gusto que este auditorio esté bastante nutrido, si bien creo que la mayoría, digamos, de los estudiantes que asisten son de enseñanza superior. También veo caras, y eso me da muchísimo gusto, de estudiantes de otras áreas, lo cual de alguna manera, pues digamos, hace patente justamente una de las preocupaciones que ha tenido el CIDEM, y es, bueno, si bien ustedes están adscritos a un área en particular, el modelo educativo del CIDEM permite que tomen seminarios o cursos de las distintas áreas, porque, bueno, eso permite tener una visión mucho más amplia.
Entonces, en este caso le voy a dar la palabra a la maestra Rosaliana Santamaría. Ella es candidata a doctora en Educación Superior por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es responsable del cuerpo académico Construcción de Saberes Multiculturales y Complejos, que es, digamos, un buen logro para el CIDEM. Es el primer cuerpo académico que logramos constituir a partir del PROMEC. Entonces, bueno, ella es la responsable de ese proyecto. Pertenece a las líneas de investigación de procesos educativos, cultural y digital y TIC, tecnologías de información y comunicación, representaciones sociales, formación y valores por el CIDEM. También ha participado en las líneas de procesos y dispositivos de enseñanza y formación en modalidades convencionales y no convencionales para la UAM y para la Education en Tecnología, Cátedra UNESCO de la Educación a Distancia de la UNED. Ha sido profesora de posgrado en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos y en el Centro de Estudios de Posgrado, licenciado Benito Juárez. A nivel licenciatura, ha impartido cátedra en la UAM de Morelos, en la Facultad de Informática. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Montreal. Ha tomado diferentes cursos de formación continua en la Universidad de Valencia, España. Es autora de diferentes capítulos de libros y artículos, revistas indexadas. Básicamente no leo todas sus publicaciones, que son amplias y diversas, pero bueno, su semblanza completa, que es bastante extensa, la pueden ustedes mismos también consultar en la página del CIDEM. Bienvenida, Rosaliana. Gracias. Gracias. Pues bien, como ya escucharon, formamos ahora el primer cuerpo académico del CIDEM, que es una gran ventaja para que ya nos coloquemos con las ideas, y fue muy complejo poner el nombre porque teníamos como compañero a Luis Tamayo, que es de formación filósofo, a la doctora Lourdes Bejarano, que es antropóloga, y su servidora en educación. Entonces, por eso nace el nombre de Construcción de Saberes Multiculturales y Complejos, como bien ya lo había citado la doctora. Y pues estar aquí entre los compañeros creo que me llena de mucha reconstrucción de saberes, ¿no? Y reconstrucción de aprendizajes. Yo creo que la educación nos lleva más que para ir aprendiendo a lo largo de la vida, nos va dando un aprendizaje continuo y constante en reconstrucción personal, pero también con un conocimiento formal y un acompañamiento que nos delimite y que nos dé un paradigma, que nos abra vías. Y bueno, pues estoy entre una gran gama de experiencias, una gran gama de ideologías, de saberes y de perspectivas teóricas que han tomado a lo largo de su vida, ¿no? Mi carrera ha sido aún muy corta por mi edad y es un gusto estar aquí con ustedes. Y las clases que yo represento, pues como bien escucharon, yo estoy en el mundo de la tecnología. A mí me ha agradado mucho estar insertada en estas cuestiones, pero bien en la clase que yo ofrezco, pues es identificar entre esa distinción entre uso y apropiación, que es quién realmente lo usa y quién realmente se está apropiando, ¿no? Hay una distinción entre solo usar un artefacto y hacerlo como parte de tu vida, pero no le das un uso muy útil, sino solo es de entretenimiento, de conexión, de comunicación, algo muy vago. Pero cuando ya realmente te apropias, pues tienes que estar más al pendiente, y aparte de apropiarnos, pues hay que estar pendientes de esa gran gama y cúmulo de información que nos desarrollan las redes, ¿no? Bueno, ese es uno de los seminarios que ahora estoy presentando. La idea es localizar las perspectivas ideológicas del sistema universitario, cómo se ha modificado, qué cambios ha tenido y qué dualidad se ha dado entre el miedo y la esperanza, citando a Derrida y a Deleuze. Pues es en general lo que se maneja en ese seminario. Un segundo curso que estoy dando es de representaciones teóricas, y ahí invito a los alumnos a que se vuelvan un tanto críticos, pero que aprendamos a leer, porque a veces es un poco difícil el copiar, pegar, y no te lleva mucho y no comprendes. A veces les digo, hay que tener cuidado porque a veces citamos a todo el personaje y resulta que nos traemos a todo el elefante cuando realmente solo hemos leído la colita del elefante, ¿no? Y eso ni siquiera. Entonces es parte de lo que hago.
pues mi formación ha sido en cuestión metodológica, en una formación de investigación. He trabajado con distintos ámbitos sociales, he trabajado con jornaleros migrantes, he estado con jóvenes universitarios y con niños también he estado trabajando y he realizado distintas investigaciones, pero yo creo que lo más enriquecedor es aprender el uno del otro, ¿no? Estamos en un posgrado de enseñanza superior, sí, en efecto, quizá a lo largo del trayecto cambiemos un posgrado en educación solamente, porque la educación es una complejidad en su totalidad, ¿no? Y entonces nos lleva por distintas vías, distintos procesos y nos da una gran continuidad de formación a lo largo de la vida, a lo largo de tu pensamiento y la creación de cómo te estás generando tú como sujeto, cómo te estás reconstruyendo y cómo vas a compartir eso que ya tienes con el otro. Y creo que yo soy muy breve, entonces suficiente. Porque vemos que estás muy francés. Gracias. Bueno, ahora le voy a ceder el turno al profesor René David Thierry. Él es filósofo y economista por la UNAM, con estudios de posgrado en economía, con especialidad en econometría, también por la UNAM, y en educación, maestría en ciencias de la educación y doctorado en planeación y liderazgo educativo por la Universidad del Valle de México. Es pedagogo por acreditación y certificación de competencia profesional, instructor de formación y desarrollo certificado por los Estados Unidos de América, por el Education Human Resource Development Department, the American Society for Training and Development y the National Society of Performance and Institutions. Obtuvo el diploma de programa avanzado en dirección de las entidades públicas del Instituto Nacional de Administración Pública. A partir de 1994 ha recibido capacitación en diversos países sobre los modelos y las metodologías del enfoque por competencias, y en 1996 obtuvo el diploma en educación basada en competencias del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido consultor externo del Consejo de Normalización y Certificación de Competencias e instructor de eventos de capacitación docente del modelo de formación de educación superior basada en competencias profesionales por la NUYES. Ha participado como ponente en múltiples congresos nacionales e internacionales y publicado varias obras, básicamente. Pues bienvenido. Gracias. Gracias, Lourdes. Buenas tardes, ya brincamos el meridiano. Y brevemente, porque veo muchas caras conocidas, entonces decir lo que yo hago, como que es repetirles todo lo que ya les he dicho en las clases y se van a aburrir, quizás hasta cabecien. Saben que cuando explique el profesor no hay que bostezar, ¿verdad? Este es un principio importante. Para lo primero que yo quiero afirmar es que lo que yo invito a los estudiantes del CIDEM es que hagan una investigación, porque uno de los objetivos del posgrado es formarse como investigadores avanzados. Supondríamos que han tenido la oportunidad en la licenciatura de conocer un poquito esta actividad profesional de la investigación, aun cuando la tesis del doctor Muredu dice lo contrario. Yo creo que sí han tenido alguna oportunidad, y precisamente los hallazgos de esa investigación son lo que reportan como tesis. No van a escribir una tesis, van a hacer una investigación. Eso es lo primero que se tiene que poner en la cabeza. Segundo, no le pueden responsabilizar ni a sus maestros ni a las instituciones formadoras que no aprendieron a investigar, porque esa es una responsabilidad personal. Al iniciar sus estudios en el CIDEM, lo primero que tienen que hacer es diseñar su trayectoria de formación, y para cada uno es diferente. ¿Cuál es su punto de partida y cuáles serían las múltiples llegadas de esa trayectoria de formación? Porque la educación no es lineal, es orgánica, tiene que ir construyéndose en terreno fértil, y evidentemente hay muchas personas que sí lo creen.
Hace 13 años me invitó el doctor Ricardo Guerra a venir aquí al CIDEM y me pidió que diseñara un seminario cíclico, es decir, que se tocaran diferentes temas en diferentes semestres y esto tuviera su continuidad espiral, no estacionados en un mismo punto, sino que esto fuera creciendo. Y así lo hice porque además me compartió el proyecto del CIDEM. Yo llegué a un CIDEM que no es este, ¿verdad? A un CIDEM que tenía un proyecto de una formación interdisciplinaria, que todavía es permitida, ¿verdad? Todavía se pueden tomar los seminarios que uno considere abonan a ese proyecto de investigación personal, que desde ahí deberíamos empezar. ¿Cuál es mi proyecto de investigación personal? Y también retomando que el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades se constituye en un convenio de colaboración inicial con la Universidad Nacional Autónoma de México, en el entendido que los maestros del posgrado de la UNAM fueron los primeros maestros del CIDEM y la UNAM le estableció ciertas condiciones al centro para poder permitir que sus maestros del posgrado vinieran acá. Y entonces en las aulas del CIDEM han transitado personas verdaderamente que yo, cuando invito a alguien que se inscriba al CIDEM, le digo, mira, quitándome a mí, encuentras a los mejores profesores, y también a mi amigo Felipe, que somos grandes amigos, a mi amiga Leti también. Yo me encuentro entre amigos, o sea, ni siquiera me siento incómodo ni nada, porque este es un proyecto. Cuando les pido que diseñen su proyecto de investigación a la manera que Nicholas Rescher lo recomienda, hay dos elementos claves: un trasfondo histórico y una tradición teórica. Ser original ¿qué es hoy? 1 de febrero del 2014 está medio difícil, ¿no? Y el desconocer la tradición teórica nos hace formular juicios que no se aproximan a la realidad. Lo que debemos hacer son afirmaciones de la realidad. Por ejemplo, ¿por qué se llama los programas de maestría y doctorado en enseñanza superior? Si yo no conozco la tradición teórica, pues digo, no se deben llamar así, ¿no? Precisamente la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, construye este programa, ya lo modificó, Leti nos dijo, lo construye el programa de maestría y doctorado en enseñanza superior. Yo en ese tiempo era adjunto de un gran amigo, y es más por acompañarme y seguir platicando con él, me nombró de adjunto ahí delante de todos. A lo mejor ustedes lo conocen, José Ángel Pescador Osuna, que da un seminario de investigación ahí en este programa de maestría y doctorado en enseñanza superior. El programa fue diseñado, el programa académico fue diseñado para egresados de licenciaturas distintas a la licenciatura en pedagogía y que tenían como actividad preponderante la enseñanza, la docencia. Todos sabemos que México es otro después del 68, sobre todo por la dinámica de la población y por las políticas educativas que se derivaron precisamente de esto. Uno de los factores que generan este movimiento estudiantil en México, que es distinto al de París, al de Praga, etc., es que las dos grandes instituciones de educación superior que absorbían la demanda, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de México, por primera vez en toda su historia, tienen un gran número de rechazados, porque no hay planeación educativa en México. Entonces nunca se dieron cuenta que en 1968 iba a haber esta presión por estudiar en el nivel medio superior y en el nivel superior. Entonces se da esto. Viene la decisión de política educativa
que toda entidad federativa debiera tener una universidad pública, porque no había. Los habitantes de Sinaloa o se iban a la Universidad de Guadalajara o se venían al Instituto Politécnico Nacional o a la UNAM a estudiar, y lo mismo Chiapas y lo mismo Quintana Roo, y les podría decir de muchas. Nada más tengan este dato: en 1950 solo había 8 universidades en México, entre públicas y particulares. 1950. Ahorita hay más de 2000 entre públicas y particulares. Sin embargo, todavía solamente 25 mexicanos ingresan a la educación superior de cada 100. Todavía es muy poco el impacto a pesar de esta cantidad. Y entonces, al ampliar la oferta de educación superior en México, en particular la educación pública, muchas personas egresados de diferentes facultades, de diferentes campos disciplinarios, se incorporan como docentes sin ninguna formación pedagógica, ni siquiera la del discipulado. En mi época, los profesores universitarios nos enseñaban el próximo libro que iban a publicar. Así de sencillo y de fácil se dice, pero esto se diluye cuando entra varias gente a dar clases en las extensiones de Ciudad Universitaria, llamadas en ese momento escuelas de estudios profesionales, escuelas nacionales de estudios profesionales, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el Colegio de Bachilleres, que fue la oferta inicial que se da. El hecho tiene una connotación importante. No estamos preparados para ser docentes universitarios. Y entonces caemos en esquemas de construir nuestro paradigma docente a partir de lo que yo viví como alumno o como yo aprendí. Voy a imitar a mis mejores maestros y voy a evitar ser como mis malos maestros. Y yo siempre hago este ejercicio. ¿Cuántos maestros han tenido cuando llegaron hasta el CIDEM? Más de 100. ¿Cuántos de esos maestros han sido significativos en su trayectoria escolar? Contados con los dedos de la mano. Entonces, ¿para qué queremos tantos malos maestros haciéndole daño a nuestros niños y jóvenes mexicanos? Entonces, en ese espíritu de que se insertó mucha gente sin formación pedagógica, que además no la ve necesaria. ¿Yo para qué quiero que me enseñen pedagogía? Si yo sé la disciplina, yo sé la lógica de la disciplina, ¿para qué? Además, si yo ya aprendí así, yo puedo hacer que mis alumnos aprendan igual que yo. Eso de la pedagogía. Y en medicina ni se diga, Fletcher en Estados Unidos impidió que los médicos tomaran cursos de pedagogía en las escuelas de medicina de los Estados Unidos porque no les servía para nada. Y muchos todavía creen que la pedagogía ni siquiera le podríamos dar el apellido, el adjetivo de ciencia. Eso a mí no me preocupa en absoluto, ¿verdad? Entonces, con toda esta gente que ya estaba siendo maestro universitario o de nivel medio superior, la Facultad de Filosofía y Letras abre la maestría y el doctorado en enseñanza superior. No le llamó de pedagogía porque ya tenía un maestría y doctorado en pedagogía cuya acceso era privativo para los egresados de pedagogía. Era continuar profundizando en el mismo campo del conocimiento. Por eso se llamó, y entonces la UNAM, cuando se constituye el CIDEM, le dice: tienes que abrirlo como maestría y doctorado en enseñanza superior. Independientemente que aquí no llegan de otras disciplinas solamente, también hay gente con formación en pedagogía, en docencia, en la normal, etc. Esa es la razón por la cual se llama maestría y doctorado. Pero cuando yo desconozco el trasfondo histórico, que es un requisito de la investigación, descontextualizo y entonces declaro
por puros juicios que no se aproximan. Es más, ni siquiera podría decir si son verdaderos o falsos, porque lo que es verdadero y falso son las afirmaciones que hago sobre la realidad. Entonces, mis seminarios están orientados bajo un principio pedagógico de la teoría crítica de la educación, conocida en los años 50 como Escuela de Frankfurt. Este principio dice lo siguiente: hay que desarrollar competencias lingüísticas en los educandos para evitar que se formen una falsa conciencia. Porque si no desarrollan las competencias lingüísticas de escuchar, de hablar, de leer y escribir, compran lo que les digan. Yo les digo, si me nombran secretario de Educación Pública, les garantizo un aumento de sueldo. Pues esa es una promesa que está tan alejada de la realidad que cuando me nombren a mi secretario de Educación Pública es lo primero que se me va a olvidar, las promesas que yo hice, ¿no? Ese es el punto. Lo importante entonces que contextualicemos, que tengamos, como dice Philippe, rigor académico en nuestra investigación y en lo que estamos escribiendo como hallazgos de esa investigación. Porque si no, carece de sentido que digamos que tenemos un grado, un título en algo. Yo siempre les recomiendo a mis estudiantes la lectura de esta investigación de la Universidad de Sonora de doctorado en psicología, que fue publicada en Anuyes como premio Anuyes, bajo el título El doctorado no quita lo tarado. No quita lo tarado. Entonces, lo importante es eso: aprendamos a investigar, aprendamos a hablar, a escuchar, a leer y escribir, y los hallazgos de este trabajo intelectual son lo que reportamos como tesis. Y eso es a lo que yo invito. Desde hace 20 años estoy investigando las competencias docentes de los profesores universitarios, precisamente porque no tienen formación pedagógica. Y entonces tenemos que ver cuál sería lo mínimo que debiera manejar un profesor universitario. Y esta línea de investigación se inscribe en un contexto muy amplio que le llamamos filosofía social. El desarrollo de competencias se inscribe en la filosofía social, tiene fundamentos antropológicos, axiológicos, epistemológicos. Si ustedes se ponen a leer la información disponible sobre la educación basada en competencias, van a encontrar que la gente sin conocimiento hace juicios, declaraciones, no son afirmaciones, no desconoce, pero sataniza, descalifica, porque de la televisión, de los medios, de algunas personas, no quiero decir nombres para no desencantarlos con algunos de ellos, ¿verdad? Pero yo les podría decir que un artículo que se llama sobre las competencias, si son innovadoras o si no son innovadoras, contiene más de 25 errores sobre lo que es la educación. Uno de ellos dice: la competencia no tiene una genealogía. Que esa persona no conozca la genealogía no significa que no la tenga, ¿verdad? ¿Cuándo aparece por primera vez el término competencia en la humanidad? En el Código de Hammurabi. Todos los que estamos aquí desarrollamos competencias, ya lo decía César Moreno. Que no se identificaran, que no se hicieran explícitas, que no se enlistaran, no significa que la educación no se haya preocupado por esto. Esa es la gran diferencia. Y otro error grave que se comete en México es reducir las competencias y decir que vienen del mundo del trabajo. Ustedes vayan a cualquier empresa y pregunten o utilicen la palabra competencia y los van a remitir a un mercado de bienes y servicios
a un mercado de dinero o a un mercado de trabajo. En el mundo del trabajo se llaman estándares o normas. En la educación trabajamos con 3 competencias: competencias para la vida, competencias para la trayectoria escolar y competencias profesionales. Sin embargo, yo me he encontrado con libros o con autores que dicen: hay que desarrollar competencias laborales en los niños de preescolar. Imagínense nada más. O sea, las competencias laborales no tienen nada que ver en educación, porque su certificación ni siquiera les pide el certificado de primaria. Yo puedo certificar mi competencia laboral y no me pide ni el certificado de primaria. Y todo no tiene nada que hacer en educación. Yo los invito, aunque no estén conmigo en los seminarios, aunque no les dirija la tesis, que diseñen su trayectoria de formación, su proyecto de investigación, que le den un trasfondo histórico y una tradición teórica. Gracias. Doctor Marcelo Carrillo Balmerani, bienvenido. Él es doctor en Ciencias de la Educación, opción Análisis Institucional por la Universidad de París 8, profesor extraordinario adscrito al área de enseñanza superior del CIDEM desde hace ya varios años, coordinador del seminario Análisis de las situaciones y prácticas educativas desde 2006, profesor del diplomado en Enseñanza de las Artes en materia Retos en la Enseñanza de las Artes en el Centro Valencia de las Artes, veranos de 2011 a 2013, profesor titular de tiempo completo en la Escuela de Arte de la Universidad del Claustro de Sor Juana, asesor y consultor socio y psicopedagógico del proyecto Propuestas para una Convivencia Democrática en la Familia del Instituto Nacional de Mujeres, psicólogo, psicoanalista y psicoterapeuta, consultor en problemáticas globales, organizacionales e institucionales, práctica de intervención institucional en sectores de salud y educativo. Y bueno, un enorme mérito porque él viene de la Ciudad de México y me imagino que le debió haber tocado un tránsito de los 1000 diablos, ¿no? Sí. Les agradezco tu esfuerzo. Sí, en efecto, el puente hizo que la carretera estuviera muy conglomerada, ¿no? Bueno, yo me voy a permitir leer lo que supongo aparece en la página, en el portal del CIDEM. No lo he revisado, pero yo supongo que sí, ¿verdad? Aparece. Muy bien. Bueno, se llama, como decía Lourdes, mi seminario Análisis de las Prácticas. Voy a tratar de ser leve, ¿no? Y breve también. Me imagino que ya están todos cansados, escuchemos ya muchas palabras, mucha gente, y yo pienso que quizás ya nos apuramos, no lo sé. Pero bueno, mi seminario se llama Análisis de las Prácticas y Situaciones Educativas, y es un seminario de investigación cualitativa en educación. Se propone en este seminario promover una reflexión colectiva en torno a la diversidad de las prácticas educativas y las situaciones que se generan en dichas prácticas. El propósito de dicha reflexión es problematizar el campo educativo desde una perspectiva multi y transdisciplinaria que permite el diseño y consecución de investigaciones de orden cualitativo para comprender los distintos aspectos que confluyen en la configuración actual de dicho campo. La conducción del seminario se inspira en las propuestas didácticas y pedagógicas de dos corrientes: la corriente argentina de psicología social analítica, centrada en la concepción operativa de grupos, o mejor conocida como grupo operativo, elaborada por el psicoanalista Enrique Puchon-Riguer y desarrollada por sus colaboradores José Blecher, Armando Bauleo, Fernando Ulloa, entre otros; y la corriente francesa de pedagogía institucional en su vertiente autogestiva, desarrollada en Francia por el grupo de pedagogía institucional, compuesto por Fonvieille, Logro, Lourau, Lapassade, entre otros. Un aspecto que comparten las corrientes mencionadas es la no directividad en la conducción del trabajo del seminario y el énfasis puesto en el diálogo e interacción de los participantes en torno a las lecturas
lecturas que se sugieren. Vale decir, el trabajo que el grupo va construyendo en torno al material bibliográfico propuesto. Algunos de los textos propuestos para ser comentados y generar la reflexión provienen de las corrientes mencionadas y de otras corrientes afines como la pedagogía crítica. Los últimos 3 semestres he propuesto la lectura íntegra de algún libro específico que sirve de guía y soporte a la reflexión colectiva. Entre otros libros hemos visto en el transcurso del seminario Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro y Educar en la era planetaria de Edgar Morin, Etnometodología y educación de Alain Coulon, Los profesores como intelectuales de Henri Giroux, La vida en las escuelas de Peter McLaren, La pedagogía de la autonomía de Freire, La sociedad desescolarizada de Iván Illich, son ejemplos de libros que nos han servido de guía para la reflexión sobre la complejidad del campo educativo. En ocasiones se proponen lecturas complementarias que procuran dar elementos para esclarecer o incluso formular alguna problemática a ser dilucidada. Esta forma de proceder privilegia más la demanda y curiosidad e inquietud de los participantes en el seminario que un temario preestablecido que se tiene que cumplir inexorablemente. Esto quiere decir que el programa, entre comillas, es flexible y se va elaborando en el curso del seminario en función de las inquietudes y propuestas que vayan emergiendo de los mismos participantes. Un aspecto esencial del seminario es que los participantes comuniquen sus experiencias pedagógicas, las cuales se analizan apoyados en las lecturas que se han realizado. En ocasiones el material vivencial, constituido de experiencias institucionales en el ámbito educativo, es convocado por las mismas lecturas y la reflexión en torno a las mismas. Es posible también que algunos participantes deseen comunicar experiencias pedagógicas y o educativas de forma espontánea. Cuando ello ocurre, se procura relacionar la experiencia con las lecturas propuestas realizadas, ¿no? La bibliografía del seminario incluye artículos y capítulos de libros inéditos en español que me han parecido especialmente pertinentes para el seminario y que han sido traducidos por mí. El seminario se ha ido orientado cada vez más hacia la adquisición y desarrollo de métodos y técnicas específicas para la formulación e implementación de proyectos de investigación de corte cualitativo, etnografía de campo, observación participante, intervención institucional, historias de vida y sociología clínica, grupos de discusión y reflexión, entrevista abierta, análisis de conversaciones, etcétera, etcétera. Es muy amplio el abanico de métodos cualitativos, ¿no? La adquisición de competencias técnicas para la prosecución de investigación cualitativa supone la ruptura con paradigmas de investigación cuantitativa muy arraigados en los alumnos que solo consideran al diseño experimental, o sea, delimitación de una muestra representativa, diseño, monitoreo y aplicación de cuestionarios con preguntas estandarizadas y tratamiento estadístico de las respuestas, o sea, eso es no diseño experimental, ¿no? Como la única manera de hacer investigación en educación. Obviamente, yo respeto esas formas de investigar que son las predominantes, pero no son las únicas. Mi seminario invita a conocer muchas otras formas de hacer investigación en educación y un poco mi línea de investigación se desprende de mi práctica docente aquí en particular en el CIDEN, ¿no? Porque gran parte de los alumnos que han pasado por el seminario son maestros, vienen de la normal, los profesores de universidad o de primaria. En efecto, a mí no me conviene quizás demasiado el término enseñanza superior, sobre todo porque hay gente que quiere
sobre todo elaborar y hacer una investigación sobre su práctica educativa, y muchas veces esta se lleva a cabo en contextos que no son de enseñanza superior. Trabajan con instituciones de educación especial, o trabajan en escuelas alternativas, en fin, no necesariamente son gente que está directamente centrada en la investigación en el ámbito universitario, ¿no? Entonces, para mí tendría que ser quizás un poco más amplio, ¿no? la incorporación de estudiantes que quisieran hacer investigación educativa, pero no centrada exclusivamente en el ámbito de la universidad, ¿no? Creo yo que es muy importante poder, quizás, y esa es mi línea de investigación, conceptualizar cuál es el papel del docente que está enfrentado a alumnos que quieren hacer investigación. Entonces, un poco mi proyecto de investigación podría ser me parece que el docente que está confrontado a ese tipo de práctica, pues tiene que acompañar principalmente, no tanto dirigir, ¿no? Normalmente sí hay que dirigir las tesis, ¿no? El posgrado, hay que aprender de la gente que esté investigando, porque los docentes no conocemos todos los objetos o todas las realidades a los que se confronta la gente que quiere hacer una elaboración de su propia práctica, digamos, un rasgo de esta principio de investigación que tiene que ver con mi línea de investigación es que la gran parte de la gente, por lo menos aquí en enseñanza superior, que quiere hacer una investigación, elige en general su propia práctica profesional, su propio terreno profesional. Quieren investigar en la escuela donde trabajan o en la institución donde laboran, en fin, y eso es un rasgo que se reitera, digamos, que es muy frecuente, y me parece pues muy interesante cómo puedes ayudar a la gente que está quizás muy involucrada, muy comprometida con su entorno inmediato, su entorno laboral, para crear quizás una distancia que permita ver dónde está uno metido, porque aquí la cuestión es no cómo abordar un objeto de investigación totalmente externo, fuera de lo que me compete en la vida cotidiana, sino cómo hacer de la vida cotidiana en la que estoy involucrado un objeto de investigación. Es para mí un desafío. Me parece que hay que crear una distancia, ¿no? en vistas de poder quizás comprender, ¿verdad? Y configurar ese objeto de investigación del que estaba hablando César, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que el que quiera trabajar de esa manera, están cordialmente invitados. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de concluir, como les informé al principio, la doctora Ana María Valle, ahora sí desde diciembre me dijo que no iba a poder asistir ese día, pero me mandó un pequeño texto que voy a dar lectura en atención justamente a que sí me responde esta convocatoria. Ella es doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con la tesis Mito y Formación en Homero y Nezahualcóyotl, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, así como con un posgrado en Pedagogía en la FES Acatlán de la UNAM, miembro activo del International Network of Philosophers of Education, vocal del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación, miembro activo de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos y de la Asociación Filosófica de México. Es vicepresidente de la Academia de Teoría y Filosofía de la Educación y ha escrito diversos artículos en revistas internacionales, algunos capítulos de libros. Algunos de ellos son Ironía, Experiencia Vital, Huellas del Erotismo Prehispánico, la Atlántida Americana, entre otros. Ella básicamente trabaja dos líneas de investigación.
La primera sería reflexiones culturales en torno a la creación y significaciones imaginarias de la educación en las conferencias entre Mesoamérica y Occidente. Y la segunda sería filosofía y sociología de la cultura y la educación, identidades e imaginarios. Básicamente su texto lo que dice es lo siguiente: pensar lo educativo es, como afirma Camus, aprender a ser de nuevo a ver. Bien podríamos afirmar que pensar la educación es adquirir una nueva manera de ver la formación humana. Pero ¿en qué radica la novedad? Primero, en un cambio o movimiento de la propia mirada. Y segundo, en que tal cambio ocurre no solo una modificación de lo mirado, antes bien la creación de lo que se mira. En otras palabras, mover los focos que alumbran lo educativo, luces de diferente intensidad y color, no solo permiten observar otras cosas no vistas y observar otros ángulos de las ya vistas, sino que este movimiento de luces permite modificar y, principalmente, crear lo observado. Para investigar como una peculiar manera de pensar que conlleva un cambio de mirada, es fundamental contar con un posicionamiento epistémico, que funcione como un lente o foco desde el cual se acercan a la investigación educativa y les permite teorizar sobre las diferentes dimensiones de los objetos de estudio. Pensar la educación implica reconocer que este proceso refiere a la configuración sociocultural de la conciencia histórica de la humanidad y no a la estrechez artificial de la metodología del siglo XIX ni a la ciencia moderna que la acompaña. La ciencia moderna supone una nueva forma de considerar qué requisitos tiene que cumplir una explicación que pretenda llamarse científica, dejando atrás a la metafísica y las interpretaciones finalistas, e instaura una concepción del mundo que se rige por un interés pragmático, mecano-causalista, que no va a preguntar ya por el por qué y para qué últimos, sino el cómo, más inmediato y práctico de los fenómenos y sus consecuencias. Es pertinente preguntarnos sobre las repercusiones que ha heredado esta noción de la ciencia y conocimiento científico en la constitución de lo social y su conocimiento en general y de lo educativo en particular. La experiencia científica propia de las humanidades conlleva, como diría Gadamer recordando a Dilthey, la objetivación de la vida en formaciones de sentido, donde toda comprensión de sentido es una retraducción de las objetivaciones de la vida a la vitalidad espiritual que le ha dado, de la que ha surgido. Dicha vitalidad no es otra cosa que la experiencia de quien investiga. En otras palabras, lo que se intenta enfatizar es la recurrente preocupación por considerar todo objeto probable de ser investigado, descuidando la esencia del quehacer científico y su proceder como acto de investigación. Aspectos que, por otra parte, nos parecen fundamentales considerar dentro del acto de investigar en educación. Es decir, pensar la educación implica no únicamente tener la fuerza para mover la óptica desde la cual se ha concebido la formación humana, sino contar con la valentía del asombro ante las mutaciones y las creaciones de los objetos de estudio de la educación. Y esa es básicamente su propuesta. Bueno, para finalizar, les quiero agradecer a los profesores de enseñanza superior que nos acompañaron, y en nombre de la maestra Natalie Sánchez Ríos, directora de esta institución, les quiero entregar un pequeño reconocimiento que dice: la letra del Centro de Investigación y Docencias en Humanidades del Estado de Morelos otorga la presente constancia a Leticia Moreno Osornio por su participación en el ciclo Coordenadas de Investigación 2014. Muchísimas gracias. Por el mismo texto hacemos un reconocimiento también a la doctora Alicia Ortiz Rivera. Les agradezco su participación. Al maestro David Henry García, gracias. Y bueno, finalmente al doctor Marcelo Carrillo Babani, muchísimas gracias por su participación. Espero que de este esfuerzo, que será un esfuerzo que iremos continuando, es digamos la primera actividad que desarrollamos dentro de este ciclo, bueno, puedan ustedes tener unos buenos resultados. Bienvenidísimos y muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos.